Listo. Listo. Bueno, eh, buenas noches para todos. Bueno, antes que nada pedimos disculpas. Tuvimos un pequeño error de, de conexión hace un momento. Entonces, pues no pudimos cumplir a las 8:30 en punto para Colombia, 7:30 para México. Entonces, pues nuevamente les damos acá la bienvenida. Hace rato no hacíamos un webinar por parte de Provisiones Dentales. Y pues qué alegría volverlos a ver acá al doctor Ricardo Medellín, al doctor Cristian Díaz. La idea de este webinar del día de hoy, bueno, si quieren nos cuentan desde qué ciudades se conectan mientras vamos aquí conversando y damos inicio a este webinar. La idea de este webinar es tipo conversatorio. Alrededor de estos años y trabajando ya con TPage acá en Colombia, Provisiones Dentales, hay muchos doctores que tienen dudas acerca de la técnica. ¿Y quién mejor que para hablarle de la técnica que el doctor Ricardo Medellín, que es uno de los usuarios con más experiencia en Latinoamérica y creería yo que también alrededor del mundo? Y pues por supuesto el doctor Cristian Díaz, quien es el entrenador autorizado para Colombia de la técnica TPECH. Entonces vamos a hacer como una dinámica de preguntas de las cosas que más dudas le surgen a los ortodoncistas, tal vez de las conversaciones que algunas veces tenemos, para identificar cuáles son esas cosas que diferencian a TPECH de otras. La idea es que no nos demoremos más de 40 minutos, no lo queremos hacer tan largo porque pues son las 8:30 y pues muchas ya estarán cansados. Y bueno, demos la bienvenida entonces a este conversatorio acerca de la técnica TIPECH. Bienvenido, doctor Ricardo, bienvenido, doctor Cristian. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a empezar, bueno, tal vez, ¿cuál sería la diferencia más grande que tiene TIPECH como técnica de brackets a diferencia, digamos, de otro tipo de brackets, incluyendo los autoligados, por ejemplo? ¿Quieres responder, Chris? Bueno, voy a empezar yo y ahí tú, Doc, que eres nuestro maestro de maestros, nos complementas un poquito. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí. Este concepto realmente me gusta muchísimo porque nos acerca, digamos, muy de tú a tú a la realidad. Es como si estuviéramos prácticamente charlando todos, o sea, como si estuviéramos casi 40 personas aquí en una mesa redonda discutiendo un poquito al respecto de este sistema tan bonito. Bueno, básicamente creo que de alguna manera TPECH se sale un poquito del paradigma de la ortodoncia convencional que normalmente estamos acostumbrados a entender por tratamientos de ortodoncia con brackets. Generalmente creo que la gran diferencia que puede radicar versus los otros sistemas de ortodoncia se basa en que la libre inclinación de la corona que permiten este tipo de sistemas como el de T-Patch, mm, creo que nos llevan a un nivel un poquito más allá a la hora de tener una libertad de movimiento que nos permita llegar de alguna manera, entendiendo bien la biomecánica, a ciertos lugares en donde muchas veces con los sistemas convencionales que podrían ser un poquito más restrictivos, podrían dificultarse un poquito o que no, o que para poderlo lograr, digamos que podríamos necesitar la necesidad de algunos dispositivos adicionales como barras transpalatinas o sistemas de anclaje temporal para poder lograrlo. Entonces creo que por ahí más o menos radica de manera importante desde mi punto de vista. No sé, Doc, ¿tú qué piensas al respecto? Fíjate que, digo, agradeciendo acá la invitación y de igual manera el formato como que es diferente, ¿no? El que uno se conecta y empieza a hablarle a la pantalla y muestra sus cosas, pues como que no te sientes tan abandonado, ¿no? Estamos aquí como que en Exactamente, plática literal. exactamente. Y, y miren, ¿qué les puedo decir? Después de tantos años que he enseñado el sistema en alguna ocasión, yo me preguntaba y decía, bueno, ¿por qué la gente, por qué la ortodoncia en general, los operadores de ortodoncia,
no han tenido o no han tenido la oportunidad, no se han dado la oportunidad de manejar el sistema de TPH como, como se ha dado en otros lugares, por ejemplo, en otros sistemas o así, ¿no? Eh, si está lleno de ventajas el sistema, o sea, si hablamos del lado del ortodoncista hacia el sistema, no del sistema hacia el ortodoncista, podríamos pensar que aquí me surgiría a mí una pregunta, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros como ortodoncistas para hacer movimiento dental? O sea, veo tantas propuestas y tantos brackets y incluso he hablado yo también para tantos brackets y he utilizado también, además de haberlos enseñado. Y como ortodoncista, ¿qué es lo que buscamos? O sea, si tú tienes un sistema en general que te resuelve cualquier tipo de maloclusión, este, que tenga todas las ventajas que pueda tener un bracket y más, ¿no? Este, buscas hacer una ortodoncia un poco más compleja, quizá, o llena de aparatos, de cualquier manera va a funcionar. Sin embargo, creo que por ahí va la cosa. Creo que de repente no vemos las ventajas como tal de un bracket. Mira, para empezar, el mejor bracket que hay en el mercado, hablando de versatilidad del bracket, no ni siquiera del sistema como tal, el bracket más versátil que existe en el mercado es el bracket de T-Pitch, ¿no? Este, eh, efectivamente, si ya hablas un poco del sistema, pues es un bracket que te ayuda mucho a cerrar espacios en las arcadas que de repente eh, con los otros brackets te atoras un poco, la retracción no es tan buena, tarda un poco más, utilizas más aparatos para anclarte, todo ese tipo de ventajas que solamente en el consultorio las vas viendo, ¿no? Yo les puedo decir que es un sistema muy bueno, X, no sé, cualquier calificativo. Creo que en la práctica clínica es cuando tú ves desarrollado el sistema, ¿no? Cómo se maneja y qué respuestas clínicas te da, independientemente que sea de autoligado o no de autoligado, ¿no? Querías Yo decir algo, Sandy. Pues, sí. Sí, por ejemplo, hay algo que ahorita se ve mucho bracket que tiene doble slot o que tiene pues un slot como tipo atrás del slot principal o otro más arriba del slot principal. Para muchos es sorprendente o tal vez no logran dimensionar cómo un bracket de 4 slots podría ayudarles a ellos biomecánicamente, ¿en qué sentido? Bueno, ahí me adelanto un poco ahí a la opinión, ¿no? Este, esto es como de repente el tener la versatilidad en un aparato es como cuando te subes a un auto y tiene muchos botoncitos, ¿no? O sea, de todos modos el auto te va a llevar, aunque no tengas como tal eh, las ventajas en ese momento, ¿no? Sin embargo, si tú estudias un poco eh, el funcionamiento del auto, por decirlo así, híjole, le vas a sacar muchísimas ventajas como hoy, ¿no? Tantas cosas que hay que el GPS de un carro, que, bueno, ya hasta se estacionan solos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es mejor que un carro, o en este caso, el sistema tenga muchas ventajas y cuando ya las sabes utilizar, ya no volteas a ver lo otro que no tiene esas ventajas, ¿no? Biomecánicamente, hablando ya del sistema, híjole, pues te ayuda a elevar la mordida muy rápido, nivela muy rápido, genera presiones diferentes en ciertas zonas de la arcada, ¿no? Utilizando los slots variables, ¿no? Puedes utilizar primero un slot, luego el otro slot. Lo puedes utilizar si quieres como un bracket de autoligado, aunque ni siquiera estamos hablando de la nueva versión del bracket de autoligado, que ese pues es como una gran
ventaja en relación ya ahora a todos los brackets de autoligado, ¿no? Te ayuda a cerrar spa. Por ejemplo, hoy que de repente hay una tendencia muy grande hacia la no extracción, por llamarlo así, o tratar de compensar más esos casos quirúrgicos o esos casos hacia la no extracción, esos casos borderline que de repente tú quisieras compensar, es el bracket más compensatorio que hay, porque no eroga prescripción desde el inicio y si tú quieres nunca la eroga y tú puedes terminar un tratamiento bien. ¿Explico? Entonces, biomecánicamente también se sale de las expectativas de cualquier operador de la ortodoncia, ¿no? Pues, De hecho, mira que ahí, digamos, haciendo el símil, como cuando estabas hablando del símil con el carro, a mí que me fascinan los carros, básicamente, digamos que yo podría verlo, ¿sabes cómo? Como cuando un carro tiene diferentes modos de manejo, ¿vale? Así Antes es, teníamos un carro que pues, le poníamos primera y ahora tenemos carros a los cuales les podemos poner modo nieve, para cuando necesitamos eso, modo todoterreno, para cuando necesitamos eso. Entonces, creo que el tener esa versatilidad de tener diferentes slots nos permite cuando entendemos cómo biomecánicamente podemos sacarle el jugo a eso, es básicamente como activar el modo de manejo para cada uno de los escenarios que se nos pueden presentar. E incluso, por ejemplo, ahorita que nombrabas que me parece que fue algo que para mí fue bastante, digamos que encontré ahí realmente un lugar donde pude mm, atrincherarme al inicio cuando empecé con el sistema de T-Page, fue en los casos de compensación, porque correcto. te voy a ser muy sincero, digamos que yo era, cuando salí de mi universidad, era un poquito más radical en cuanto a que a veces decían, nada, eres quirúrgico y chao, te fuiste de cirugía, o eres de extracciones y chao. Y definitivamente el diagnóstico siempre es uno, ¿cierto? O sea, exactamente cuando un paciente es quirúrgico y cuando es de extracciones es de extracciones. Pero siempre tenemos a veces ese paciente que está en esa liniecita, en esa delgada línea en el que uno dice, si fuera mi mamá, si fuera mi hija, ¿será que sí le sacaba o será que sí la operaba? O de pronto por ese poquitico no, la compenso ese poquitico y ya. O sea, digamos que encuentro entre el blanco y el negro una zona de grises que me dan unas posibilidades terapéuticas gigantes que de pronto, debido a las limitaciones de tener un sistema que puede ser un poquito más restrictivo, que en ciertas situaciones es también supremamente bueno, porque a veces necesitamos que eso suceda también. Básicamente encontramos unas posibilidades terapéuticas chéveres y ahí, por ejemplo, yo encontré un campo en donde esos pacientes borderline, ya sea en la parte quirúrgica o ya sea en la parte de necesidades de extracciones dentoalveolares, pude encontrar diferentes mecánicas para sacarlos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de lo que el diagnóstico y las necesidades propias del paciente lo necesitaran. Es correcto. Fíjate que y bueno, yo me acuerdo, ¿no? De la misma escuela, este, pegado a los parámetros de soluciones quirúrgicas, pues platicábamos en aquel tiempo cuando empezaste a meterte en este rollo y muchas de tus decisiones eran operar, te acordarás, ¿no? O sea, Claro, operar al claro. paciente por X discrepancia. Ahora, si lo vemos clínicamente, digo, en la práctica privada me refiero, pues es súper común que muchos de los pacientes, la gran mayoría, no se quieren operar, ¿no? Entonces es un sistema que te ayuda mucho a compensar pacientes cuando se puede compensar, pero también puedes operarlos, aquellos que debas de operar, no tienes limitante para hacerlo, ¿no? Entonces Que de hecho sería al contrario, nos ayuda también muy bien a descompensarlos es correcto, adecuadamente. es correcto. Exactamente, sí, digamos, esa versatilidad de poder hacer mucho en esa zona de grises gigante que puede existir entre una decisión radical para un lado o para el otro. O sea, nos abarca un punto medio también grandísimo que muchas veces es un poquito más limitado con los sistemas que son un poco más restrictivos, creo, en el movimiento de los dientes. Sí es. No bueno, sé y si ya Sandrita quisiera de pronto precisamente, entrar sí, por ahí en otro sí. tema.
Sí, no, es muy, muy interesante realmente pues contar con un bracket que permite usar diferentes herramientas y posibilidades, que no los haga tan limitados al final. También dentro de todas las cosas que siempre les escucho a ustedes decir y hablar en muchos de los webinars, en los entrenamientos que de pronto hemos hecho en Colombia o en el último summit que se hizo en Ciudad de México, es una de las ventajas es el movimiento diferencial. En comparación con otros sistemas, ¿cuál sería y qué tanta ventaja le puede dar a eso al ortodoncista y qué tanta al paciente, hablando del movimiento diferencial? ¿Voy primero, Chris? ¿O quieres tú? Dale, tú arranca, arranca y yo te voy. Fíjate, fíjate que hablando en relación a paciente, el movimiento diferencial tiene varias ventajas. Lo primero es utilizar muy bajas presiones y eso le da confort al paciente. Para empezar, si tú metes muy poca presión, pues genera mucho menos molestia y es más tolerado por los pacientes, ¿no? Velocidad, porque el que no limites a un diente hacia donde se tiene que ir o hacia donde se va a dirigir es mucho más sencillo y más rápido. Entonces, nivelas más rápido y cierras espacios más rápido. Lo que al final, ¿no? De repente dicen, bueno, entonces, T-Page, ¿en dónde estaría la compensación de tiempo, ¿no? Pues al final que enderezamos raíces y todo, ¿no? A ti como operador te ayuda al anclaje y a no usar aparatos extras. Y eso pues al paciente también. Ahorita, por ejemplo, eh, la mecánica apoyada con mini implantes, ¿no? ¿Cuántos operadores de repente en protrusiones grandes que quitan dientes y entonces quieren retraer todo el segmento, están pensando en colocar 4 mini implantes, ¿no? En el infracigomáticos y en el self mandibular y jalar todo el segmento, a modo de tener esa seguridad de que tú puedas retraer. En T-Page, por ejemplo, una de las grandes ventajas es que no se ve el espacio de extracción, retraes todos los dientes en grupo, retraes 6 dientes, 8 dientes. Si llegas a perder primeros molares, retraes 10 dientes juntos, sin necesidad de anclarte, mucho menos de un implante, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, como yo les comentaba, se ven en el momento y ya cuando las empiezas a vivir es cuando dices qué bárbaro, cómo camina esta cosa. No sé, a lo mejor las primeras experiencias que tú, por ejemplo, Cris, hayas tenido cuando cerraste algún espacio o así, o, o en relación a lo como está diciendo Sí, Sandrita. por ejemplo, o sea, con respecto al movimiento diferencial, creo que todo podría confluir en que esto a veces podría sonar un poquito entrando como en un campo relativamente enredado para lo que estamos nosotros acostumbrados dentro de lo que es los sistemas de canto convencionales, porque generalmente nosotros tenemos un tema de aplicación de fuerzas donde tenemos una acción y una reacción, pero definitivamente creo que cuando entendemos un poquito realmente cómo funciona el movimiento diferencial, y cómo nos permite controlar los anclajes casi a voluntad, nos saca un as bajo la manga como ortodoncistas grandísimo, porque finalmente nosotros, al final de cuentas, el anclaje es como que parte de lo que nos hace que un tratamiento sea más exitoso que otro de pronto, y por eso a veces tenemos que apoyarnos de dispositivos adicionales porque encontramos limitaciones básicamente en el anclaje. Entonces, cuando a partir del movimiento diferencial sé que con niveles de fuerzas que puedo controlar a partir del uso de elásticos o otro tipo de sistemas, puedo controlar la cantidad de retracción, por ejemplo, sin que eso afecte el anclaje posterior, pues empieza a darme unas ventajas gigantes porque realmente puedo, si yo quiero, por ejemplo, cerrar unos espacios que a partir de ese movimiento de inclinación realmente, pues al principio uno se da cuenta que es supremamente rápido, que tiene que entender que se ve visualmente de una manera diferente porque cierra de una manera diferente.
pero creo que al final de cuentas, cuando uno ve la velocidad con la que cierra, ¿cierto? Por un lado, la cantidad de fuerza necesaria para cerrarlo, donde el gasto biológico pues va a ser menor al paciente, menor para el paciente, y ahí hay un tema porque muchas veces las personas dicen, uy, pero ¿cómo que el gasto biológico va a ser menor si primero te vas a traer la corona y después vas a hacer otro movimiento de la raíz? Pero resulta que es que el anclaje necesario para poder trasladar un diente, cuando realmente partiendo de que nosotros siempre ejercemos nuestro punto de aplicación de la fuerza excéntrica, el centro de rotación del diente, pues siempre él va a tender a inclinarse, pues necesitamos unos anclajes gigantes para poder trasladarlo. Entonces, ese movimiento diferencial creo que nos da una ventaja biomecánica muy grande cuando podemos entender cómo funciona y realmente lo usamos a nuestro favor, ya sea cuando queremos, por ejemplo, cerrar espacios por retracción o al contrario, cuando queremos cerrar espacios por protracción de los molares, Es que correcto. es parte de lo que es, digamos, una de las fases normales del tratamiento de TPECH, pero nunca se ha considerado como una fase de tratamiento dentro de los sistemas de ortodoncia convencionales, sino que viene siendo un capítulo completamente diferente donde tienes que apoyarte de otros dispositivos si quieres cerrar un espacio residual. Por ejemplo, un premolar o algo, o de un molar incluso que se haya perdido a partir de la pérdida de anclaje. No es tan facilito perderlo sin la necesidad sin la necesidad de dispositivos adicionales, perdón. Y Tipex creo que cuando uno entiende eso, le brinda a uno la capacidad de mover los dientes de adelante para atrás o de atrás para adelante a voluntad, sin la necesidad de aparatos adicionales. Y eso en muchas situaciones puede ser bastante benéfico, pienso yo. Sí, fíjate que ibas a comentar algo, Sandrita. Sí, porque es que eventualmente, digamos, nosotros vemos que ortodoncistas invierten a veces adicional a lo que puedan llegar a invertir en lo que cueste un juego de brackets. Ellos invierten en mini implantes, invierten adicional de pronto en aparatos como Carrier o aparatos adicionales para anclaje o bueno, no sé, hay otro tipo de aparatos que a veces podría hasta sobrepasar el mismo costo de los brackets y eso sin contar lo que le puede llegar a costar al paciente cada procedimiento extra y eso hace también que para ustedes como ortodoncistas se reduzca digamos, el margen total en un tratamiento de ortodoncia, porque a veces invierten mucho más y en Colombia pasa mucho que a veces no es tan fácil o no les es tan fácil cobrar, digamos, poner tres o cuatro mini implantes adicionales a los brackets. Ellos a veces como que los doctores dicen, pero ¿cómo vamos a cobrar adicional? O el paciente no logra entenderlo y obviamente otros aparatos también mucho más costosos. Entonces entiendo pues por esto que en un tratamiento de ortodoncia que se trabaje con TPH podría ahorrarse mucho en esos aditamentos de anclaje, ¿verdad? Sí, y fíjate que ahorita leíste otro punto en relación a, híjole, ahorita es tan, tan variado todo eso porque recuerdo cuando empecé a enseñar TPH hace ya varios años, era el sistema más caro para el ortodoncista, ¿sabes? O sea, el costo de la aparatología para el ortodoncista era de los más, él era el más caro, de hecho. Tengo un artículo publicado de eso. Imagínate, se invertía en ese momento, me acuerdo perfectamente bien, 1,500 pesos mexicanos, ¿no? Eso es lo que nos costaba a nosotros el material como tal. Hoy, bueno, ¿qué te digo? No, hoy es una locura, porque hoy, híjole, qué bien lo han hecho las empresas comerciales, porque nos han hecho repartir nuestro dinero bastante, bastante a gusto. O sea, antes que teníamos un margen muy diferente de utilidad, ¿no? Y hoy, igual te encuentras brackets que te pueden costar 3 veces el costo de un bracket de tipe hecha realidad de hoy, ¿no? 3 veces es un dineral. Y sin embargo, las ventajas siguen siendo las mismas, ¿no? Eso es por preferencia. Ahorita hablabas también, me quedé pensando de otra de las ventajas cuando escuché que Chris mencionaba de cerrar los pasos para atrás, para adelante, etcétera, etcétera. Fíjate, tanto que se pelean todos los sistemas de ortodoncia por 3 grados de torque. Así les digo de repente a mis alumnos, ¿no? Es que el mío tiene más torque, es que
el mío no sé qué, el mío es activo, el mío es pasivo. O sea, de repente tenemos ese tipo de discusiones. Bueno, o sea, científicamente la forma de dar torque en un bracket de T-Page es el bracket más efectivo para dar torque, ¿sabías? O sea, no existe otro bracket por la forma en la que da torque el bracket, porque en todos los sistemas el arco es la parte activa que genera el torque. Es decir, el arco tú lo vas a acondicionar a forma de que se erogue el torque. Y en T-Page no, o sea, es al revés. El bracket es el que se adapta al nuevo arco y entonces da una permisibilidad de milésimas de pulgada mucho más exacto que cualquier otro bracket y de una manera mucho más cómoda. ¿Me explico? Eso habría que De hecho entenderlo. me parece muy, muy bacano el comentario de cómo, y de hecho yo me acuerdo, ¿no? Y creo que eso ha ido cambiando un poquito porque hemos ido entendiendo algo que, digamos, sinceramente en Tipech se entendió hace mucho tiempo. O sea, en Tipech una de las maneras de terminar es en arcos redondos. Y entonces, digamos, alguien podría decirnos, vení, ¿dónde quedó la prescripción? O sea, ¿la prescripción qué? Y entonces uno se da cuenta que realmente cada vez, y en los congresos lo veo, porque yo cuando estaba pues empezando en el mundo de la ortodoncia iba a congresos y me acuerdo que el congreso era, no, es que encontramos que ya no es necesario 12 grados, sino 13,5. Y yo, ¡wow! Ya 1,5 grados más. Y entonces, de hecho, hablando con un estudiante hace poco, estábamos hablando de algo de las prescripciones y me dijo, pero Doc, si le terminas en un 16 por 22, pues entonces no le va, y la prescripción le decía yo, ¿y qué tan importante realmente es la prescripción en ese paciente en particular? Eso. Entonces, por ejemplo, le decía, y ahorita que está muy de moda también adyacentemente, por ejemplo, el mundo de los alineadores, le decía, cuando hacen alineadores, ¿qué prescripción le ponen entonces? O entonces todos los alineadores están malos, porque no los llevan a prescripción ROD o a prescripción MBT. Buen punto. Entonces, ¿es cierto? Entonces yo decía, entonces realmente todos tendrían que, o sea, la ROD es la buena y la MBT es la mala, o viceversa, o la Damon es la buena, o sea, realmente ahí nos damos cuenta que algo que hace mucho tiempo se hacía desde que terminábamos, digamos, los casos en arcos redondos, empezamos a entenderlo como realmente cada paciente de verdad es individual, eh, y esto nos permite a nosotros llevar, digamos, a esa individualización del paciente, no a una personalización, sino a una individualización realmente del paciente a partir de las necesidades realmente que tenga cada persona y cada diente, de hecho. Así es. Tenemos preguntas por ahí, perdón, ¿no? Ahí vi un raise hand, sí. Yo estaba tratando de escribirle a los doctores que si tenían alguna pregunta, la podrían escribir ahí en la cajita de preguntas para compartirla también con los doctores. O si alguien de pronto de los que esté aquí ya ha hecho Le abrí el chip, micro o algo. ok, esa podemos abrirle el micrófono. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta ya con voz en línea, podemos abrirle el micrófono. Entonces, pues si algo, levantan la manito y dicen que quieren hacer la pregunta y lo hacemos, como para darle también más dinamismo a al webinar. ¿En qué estábamos? Que me quedé. Nada, Sandrita, tírese otra, Sandrita. Otra pregunta. Bueno, también quisiera saber si todas las biomecánicas que se aprenden o todos los tipos de trabajos que se aprenden con T-Page son aplicables a otros sistemas y viceversa, de otros sistemas, hacer lo que ustedes ya han venido haciendo con Bracket, digamos, de canto, traerlos a T-Page es conveniente o no. ¿Te refieres a procedimientos como A tal? procedimientos, a cómo se lleva el tratamiento de ortodoncia en T-Page a comparación en cómo se lleva en otros tipos de tratamiento de ortodoncia. O sea, ¿es viable traer ese tipo de biomecánica a T-Page o es mejor llevar este tipo de biomecánica a otras técnicas? Híjole, le diste ahorita un punto en el que cuando enseño T-Page me gusta mencionarlo así. De repente traemos tanta biomecánica de lo que hemos aprendido que a veces nos hace un choque aquí intelectual cuando estás queriendo aprender otro sistema. Entonces siempre les digo, cuando quieres ser un buen aprendiz de T-Page,
tienes que ser un perfecto olvidador de canto. ¿Me explico? Y es un poquito fuerte esta frase que les acabo de decir, porque de repente chocas mucho. No es que sea malo lo que has aprendido, por supuesto que es muy bueno. El punto es que muchas veces, a conforme estás acostumbrado a solucionar las cosas, tú mismo te estorbas en ciertas fases del tratamiento. Entonces, si quieres empezar a utilizar T-Page como si fuera un bracket de canto, pues entonces no le verías casi ninguna ventaja al bracket de T-Page como tal, ¿no? Pienso yo que podrías abrir tus expectativas de biomecánica, ¿no? Como muchas veces cuando enseño el sistema, muchos toman muchas ventajas, tips y cosas clínicas para los brackets que están utilizando, ¿no? Te voy a dar un ejemplo antes de que opines, Chris. Un ejemplo que me suele ser súper, súper frecuente. Y eso es cuando yo estoy mostrando o enseñando ortodoncia en general, casi siempre encuentro dos grandes mundos, ¿no? Aquellos que están acostumbrados a utilizar la ortodoncia con alambres rectangulares de una forma estricta y que se basan en la traslación dental y todo esto, mover el diente, utilizar brazos de poder para que el canino vaya recto, seccionar arcos y tratar de hacer movimientos tridimensionales en un diente de forma independiente. O sea, todo eso va hacia un lado. Y por otro lado, ¿no? El que puedas tener movimientos de libertad, de inclinación de los dientes, no ser tan estrictos, sino ya al final regularizar el control tridimensional. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso a eso me refiero, que viene un choque importante. Todos quieren empezar a colocar los alambres rectangulares desde un inicio y que se empiece a erogar el torque rápidamente. Y acá es otra canción, ¿no? Lo que es otro ritmo de otra canción diferente, ¿no? Así que eh, yo es lo que te podría decir, ¿no? Si biomecánicamente estaríamos diciendo si una cosa la puedes utilizar con la otra, es mejor utilizar lo de T-Page hacia el otro lado que lo del otro lado hacia T-Page, ¿no? Porque Y requiere otro mira que tipo de consideraciones, ¿no? No sé cómo veas eso. yo realmente creo que aquí nos podemos poner sentimentales en este preciso momento. Porque realmente, digamos, desde la perspectiva, y es natural porque realmente eso es lo que, digamos, lo que presenta y lo que propone la ortodoncia de arco de canto, nuevamente digo, sin desmeritar lo que logra hacer, porque pienso que tiene también muchas ventajas cuando, digamos, es requerido, pero pienso que siempre nos enseñaron a no perder el control, ¿cierto? Y no perder el control significa que el bracket, entre más control tridimensional tiene, que vuelvo y digo, en ciertas situaciones puede ser muy bueno y es necesario, está, o sea, cuando tú, digamos, te enseñan a que si pierdes el control, empezaste a perder el rumbo de tu tratamiento y entonces te enseñan a que si tus dientes se empezaron a inclinar hacia atrás, entonces ya, como tú dices, lo chupó la bruja porque realmente no tenemos las herramientas para devolver ese torque. Entonces, claro, nos vienen enseñando en la cabeza a entender que si dejamos que un diente se nos incline, pues estamos perdiendo el control y ya no estamos haciendo buena ortodoncia. Eso. Entonces, lo vemos, digamos, como un paradigma al cual no deberíamos entrar, ¿cierto? Pero entonces cuando nos damos cuenta que detrás de esa puerta hay un mundo gigante al cual si estoy, digamos, con las ganas de poder entender cómo controlo eso, que con el sistema naturalmente al cual estoy entrenado y por eso es que tengo que, como tú dices, tratar de desaprender, hacer un pequeño un reseteo de mi cabeza, porque si trato de hacer las cosas como lo hago en arco de canto, exactamente igual a como lo hago en, digamos, con los brackets de Tipex, pues el bracket de Tipex se va a comportar como un bracket de arco de canto al final de cuentas, o sea, porque se puede comportar así si yo quiero, ¿cierto?
pero correcto. realmente si yo quiero entender cómo esa mecánica diferencial me va a permitir a mí tener unas ventajas gigantes, producto de que puedo entrar en ese mundo en donde ya inclinar el diente no fue tan malo, que se me retroinclinaran porque a voluntad yo quería que eso sucediera, porque después tengo la capacidad de retomar ese torque cuando lo quiera y el torque en la cantidad que yo quiera. Entonces me doy cuenta que se me abre un mundo inmenso, inmenso de posibilidades, el cual por miedo realmente nunca entré, porque si no tenía las herramientas para afrontarlo, pues entonces ahí nosotros entramos, digamos, en ese choque que tú dices tan importante. Entonces, esto creo que es abrir esa puerta en donde voy a tener una cantidad de herramientas que ninguna otra técnica te va a brindar y que por supuesto van a servir demasiado, porque tú puedes aprender CCO, Damon, PITS 21, todas, y realmente todas están bien, pero al final todas se basan en el mismo movimiento de traslación del diente. Entonces, biomecánicamente, si uno entiende los principios biomecánicos, más allá de ciertos tips, no hay algo más que le puedan enseñar a uno. Si uno sabe bien de biomecánica, o sea, tú puedes hacer andar cualquiera de esos. Entonces, la cuestión en este punto es que cuando nosotros nos pasamos al otro lado de la fuerza, en donde se utilizan las fuerzas de otra manera, pues creo que nosotros ahí podemos aprender demasiado de ese mundo que nunca conocimos y que podríamos aplicar en los sistemas de ligado convencional igual, sí, digamos, de brackets de arco de canto convencionales también. Bueno, ya digamos que, pues nos podríamos, yo sé que si nos lo proponemos, nos podríamos aquí quedar un muy buen rato de la noche hablando sobre Tipech, además porque tenemos aquí a dos personas, pues a dos expositores de la técnica y pues, pero la idea con este formato no es que nos alarguemos tanto para que no se haga tampoco tan, o sea, como tan cansón al final. Entonces, igual si quiero contarles y me gustaría también entender de ustedes, eh, nosotros estamos próximos acá en Colombia y sé que con México también inician una certificación internacional que incluye intercambio con México, intercambio con Indiana, graduación en Indiana y pues tanto Colombia como México tiene 4 módulos el entrenamiento. Eh, sí me gustaría preguntarles a ustedes si hay algún doctor aquí interesado, igual ahorita les pongo una encuesta también para saber si está interesado y poderlo contactar. ¿Qué son esas cosas que un ortodoncista puede aprender en esta certificación, ya que cuenta con 4 módulos, son 8 días enteros de estudio? ¿Qué podría aprender que les sea muy beneficioso para su consulta, que esté haciendo ahora y que pueda también implementar en este diplomado? Pues porque entiendo también que no es simplemente como decir, use estos brackets, ponga estos arcos, cambie estos alambres y ya, o sea, es algo mucho más profundo. Entonces, aquí tenemos a nuestros dos entrenadores para Colombia, el doctor Cristian, para Ciudad de México, y pues también en Colombia va a ser entrenador también el doctor Ricardo Medellín, porque vamos a compartir espacios. Entonces, no sé, ¿qué podríamos decirle también para algunos de los doctores? Y ya después pasamos a leer las preguntas que tenemos la caja de preguntas. ¿Quieres primero, Chris? Vale, bueno, gracias, Miguel. Bueno, creo que Sandrita, básicamente, digamos, podríamos, digamos, quedarnos aquí un buen rato porque a partir de cada una de las ventajas que un sistema como estos que, digamos, es mm, un poco diferente a lo que convencionalmente estamos acostumbrados a manejar desde los sistemas de canto, nos permiten, cada una de esas ventajas sería un motivo por el cual uno podría, digamos, inclinarse a tener como tal, digamos, hacer un entrenamiento de esto. Básicamente creo que el solo hecho de poder abrir mi mente hacia un mundo que realmente generalmente no estoy tan acostumbrado y que me puede brindar unas herramientas a ser un mejor ortodoncista. No quiero decir que, y realmente no se trata de que
de que es que si haces Tipex eres mejor y si no, porque realmente, pues, digamos, cada persona mientras haga bien las cosas, pienso que es, digamos, personalmente bueno, pero creo que el hecho de tener, digamos, diferentes herramientas que me ayuden en un mundo en donde la variabilidad de los casos es supremamente grande, y que me permita entrar, como te decía ahorita, en esa zona de grises, en donde voy a encontrar unas posibilidades terapéuticas mucho más grandes, más allá de lo que los sistemas convencionales me brindan. Creo que es una muy buena razón porque al final de cuentas, Tipex se trata también de aprender de ortodoncia. O sea, realmente uno se da cuenta que, por supuesto, esta es la herramienta, pero es la herramienta que me permite aplicar muchos más conceptos de ortodoncia que de pronto no estaba tan acostumbrado a manejar. Entonces, creo que ese es un motivo lo suficientemente importante, al menos para mí, para entrar, digamos, a tratar de ver como una posibilidad de hacer un entrenamiento en Tipex. No sé, mi doc, ¿tú cómo lo ves? Fíjate que la pregunta es buena en relación a yo como iniciante de, de ortodoncia, ¿no? ¿Qué puedo obtener del diplomado? Fíjate, yo siempre he pensado que para ser ortodoncista, un buen ortodoncista, tienes que tener tres rubros importantes. Tienes que estar formado en crecimiento y desarrollo, tienes que tener un sistema de ortodoncia fija muy seguro y efectivo, y tienes que manejar cirugía ortognática, ¿no? ¿Qué te permite hacer todo eso? Pues curiosamente siendo mejor ortodoncista. ¿Qué es lo que ofrece esta certificación? Bueno, no es específicamente el darte los procedimientos de primero un arco, luego otro arco. Creo que todos los ortodoncistas hasta este punto, al menos hablo por mí, ya estamos un poco cansados de toda esa receta de cocina, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, algunos que ya nos conocemos, que tú me conoces y todo, y algunos quizá que nos están escuchando ya conocen la forma en la que yo enseño ortodoncia, es justamente eso, enseñar procedimientos profundos y efectivos de ortodoncia, ortodoncia simplificada, sin tanta complejidad de mecánicas raras, pero muy efectivas, es decir, simplicidad en los procedimientos, pero muy efectivos. Y esto que venga con un bagaje fuerte de diagnóstico, porque parece modo de mentira, pero hoy por hoy cualquier certificación o cualquier curso de ortodoncia, eh, carecemos todavía de diagnóstico. Me refiero, ya como ortodoncistas, es increíble lo que yo veo en las redes sociales de repente. Entonces el curso está lleno de un gran bagaje de diagnóstico, ortodoncia y procedimientos simples y efectivos, pero además también que se complementan con habilidad de doblado y todo eso. No es regresar a la parte de la ortodoncia antigua, en donde todo lo hacíamos doblando. Pero ¿saben una cosa? Sí es necesario saber doblar ciertos parámetros porque ningún sistema es perfecto. Eso quiero que quede muy claro también. Si hubiese un sistema perfecto, es lo que yo utilizaría en el consultorio. Sacar un arquito de una bolsita como un gansito marinera y ponerlo ya que haga todo solo. Digo, qué bueno fuera, pero no. Entonces, en donde tiene que salirte el FUA como ortodoncista, tienes que tener ese back que tú puedas doblar y hacer las cosas, pero tampoco estar doblando, por ejemplo, loops desde la primera fase y aventarte en un doblado. Pues, harías una ortodoncia de la década de los 60, ¿no? Que no es que eran malas, pero eran muy laboriosas. Así que creo que desde ese punto de vista, y la última parte, pues saber retener los casos, ¿no? O sea, terminar también quitándonos de ese estigma de pensar que si pegas dientes, también va a ser una garantía a que eso exista o que nos proporcione estabilidad. Pues no, porque eso viene desde errores de diagnóstico, errores de procedimiento. Y por supuesto, ya después que rompimos algunas cosas, pues las pegamos con un retenedor fijo y creemos que eso va
a solucionar las cosas. Tampoco creo que va así la cosa, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría decir que haría diferente a la certificación. Y hoy por hoy hablar de una certificación como un adjetivo calificativo del aprendizaje de un sistema, pues tampoco es una garantía de que dicen, por ejemplo, ahora que yo veo en los currículums, ponen certificado de tal, certificado de Invisalign, por ejemplo, certificado en... Pues al término de todo eso, tú eres quien es el ortodoncista y realmente tus resultados son los que van a hablar por ti en vez de tanto certificado, ¿no? Que hay. ¿Cuánta gente tiene certificados de hablar de inglés, de TOEFL y todo eso? Y No cuando hablamos. se ponen a hablar, ahí se nos atora la lengua, ¿no? Entonces, de repente, esa parte de tener un certificado de algo, pues es parte como de un estímulo académico y todo eso, pero al final creo que lo que aprendes es lo que vale la pena, ¿no? Sí, ahí cabe recalcar también algo de lo que siempre también a veces hablamos con algunos doctores, y es que definitivamente lo que les va a asegurar a ellos la sostenibilidad en el tiempo y tener pacientes continuamente no es el tipo de producto que usen, sino los resultados que le van a dar al paciente. Entonces también a veces enfocarnos, no nos enfocamos únicamente en el producto como tal, sino en cómo lograr esos resultados que los pacientes requieren y quieren para que al final ellos se conviertan en esas personas recomendadoras, y no hay nada mejor, no hay una publicidad más efectiva, de pronto sí un poquito más demorada que la publicidad en redes sociales y que la publicidad en otros medios y que la publicidad paga, pero nada sirve tener tanta publicidad en redes sociales si desde acá, desde el lado de la consulta, no se logra sostener eso con un muy buen resultado en un tratamiento de ortodoncia y que el paciente quede realmente feliz. Total, total. Creo que ahí yo podría terminar el resumen de esa intervención diciendo que esta certificación simplemente te va a hacer mejor ortodoncista, ¿no? Creo que esa es la mejor garantía que puedes obtener de cualquier curso, ¿no? No un procedimiento en específico, ¿no? No Vale, secuencia de arcos, cambiar arquitos, pues para nada, ¿no? ok, Pues vale. no va así. Entonces voy a proceder a leer las preguntas para poder Claro, como darle como ya cierre al webinar. No sin antes agradecerle obviamente al doctor Cristian, al doctor Ricardo por esta disposición. Sé que para el doctor Cristian es un poquito tarde, para el doctor Ricardo también sé que venía ya de otra conferencia hoy. Entonces, una de las preguntas que aparece acá en la caja de preguntas es, ¿esta prescripción tiene brackets cerámicos? sí, sí la tiene y además tiene también sus 4 slots diferentes que no tiene ningún bracket cerámico, ¿no? Ni Listo, siquiera un metálico los tiene. exacto. Y Acá es un dice, bracket del mismo tamaño y anatomía, ¿no? Porque a veces pasa que Igual, los brackets cerámicos, algunos son un poquito diferentes, ¿no? Acá es súper igualito y con todas las ventajas biomecánicas del metálico. Mm. y total, total. y realmente es el bracket que menos se ve al paciente. O sea, nosotros vendemos otro tipo de brackets cerámicos autoligados, otro tipo de brackets también cerámicos convencionales, zafiros y demás, pero comparando los 4 tipos de brackets que nosotros vendemos acá cerámicos, Cipage definitivamente es el que menos se nota en boca. La capacidad que tiene de mimetizarse el color del esmalte del diente no he visto ningún otro. Pues No, esa es la tecnología de los IMU de TP, es eso. no por venderlos, pero sí es real. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es el secreto para pasar los arcos NITI en el eslodo auxiliar para el torque sin morir en el intento? A veces me cuesta trabajo, dice acá, de pasar el arco con facilidad. No, pues es Eso lo veremos en el módulo Curso. avanzado. No, mentiras. ándale, ¿no? Como de repente responden, toma el curso y, ay, ¿qué es eso, no? No, el punto acá es, si estás colocando un arco en unas inclinaciones fuertes, es decir, en un apillamiento radicular importante, tienes que bajarle mucho el volumen a tu arco. Para empezar, muy probablemente estés poniendo o queriendo poner un arco muy elevado en su calibre sobre un apillamiento radicular fuerte. Entonces se puede iniciar desde el 12. Y otra cosa es buscar el espacio interproximal más cómodo, más abierto en la arcada,
y ahí hacer el procedimiento para que no lo pongas entre los centrales inferiores, por ejemplo, y justo mueres en el intento, como dijeron. Que generalmente, por ejemplo, a mí en los superiores me da como entre lateral y central, me da Exacto. un espacio De súper, repente es más súper adecuado grande. y un acceso, sí, como entre el 11 y el 12. De hecho, por la posición en la que me siento, creo, desde ahí generalmente trabajo bastante bien. Y abajo generalmente es como entre lateral y canino. A veces generalmente encuentro por ahí o entre canino y premolar. Pero eso también va a depender demasiado, como tú dices, Doc, de las ubicaciones de los dientes, porque por ejemplo un diente que esté rotado, por ejemplo un canino que esté muy rotado hacia mesial, pues de pronto va a ser difícil que de ahí pase hacia el lateral. Entonces, pero va a ser muy fácil entre ese canino y el premolar que está hacia distal. Entonces, es buscar el espacio más grandecito y el calibre adecuado para poder pasarlo, sí. Y pienso que ese es como el truco realmente. Igual no es un arco que uno cambie todas las citas, ¿no? No, Entonces es un arco que uno lo pone y lo va a dejar un tiempo ahí mientras hace otras cosas. Entonces, pues puede que una cita, mientras uno toma un poquito de experiencia, eh, digamos que lo ocupe un ratico, pero pues eso no es un arco que cita a cita se deba estar cambiando, entonces no tendría mucho problema por ahí. Creo que aquí abrí el micrófono para el doctor Eduardo, que me pidió abrir el micrófono, pero no sé si puede hablar. Doctor, ¿puede hablar? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Muy Buenas buenas noches, noches, doctor. doctor. buenas, buenas. Doctor Ricardo, gusto saludarlo. Muchísimo gusto, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí de retorno en Colombia, después de 32 años de estar en Ah, México. este doctor anduvo acá en México, ya que conquistó México, se regresó a su tierra. Me tocó. Escuchaba ahorita los comentarios aquí de Sandra, que hablaba un poco de la dinámica de cobro. Yo que duré 32 años viviendo en México y ahorita ha sido un choque para mí, puedo decir, emocional. Sí, porque yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla. Ya, Aquí la ciudad es distinta, la economía de la ciudad es distinta. Barranquilla es una ciudad que ha crecido mucho, pero la verdad es que lo que he encontrado mucho aquí en Colombia es que hay mucha fiebre de trabajo. Está la fiebre esa del diseño de sonrisa, todo el mundo poniendo diseño de sí, sonrisa. Está la fiebre de la ortodoncia, todo el mundo enganchando ortodoncia, pero en realidad hay muchos profesionales que no se están preparando, que no se siguen preparando, que salen de la especialidad y se quedan así como están. Entonces, la dinámica de cobro aquí se hace un poco complicada porque la gente no entiende a veces la preparación de cada profesional, como está diciendo Sandra ahorita, y como decían ustedes. Sí, el conocimiento de cada profesional es distinto dependiendo de la preparación que tiene cada profesional. Así se cobra. Allá en México hasta los rincones más recónditos se puede cobrar bien, porque en realidad yo estuve en la Ciudad de México y estuve en la Sierra de Oaxaca, no sé si te acuerdas que yo iba contigo con muchos pacientes míos allá, es correcto. eh, y se podía cobrar lo mismo que se cobraba en la Ciudad de México, o te puedo decir que se cobraba más, porque yo viajaba 7 horas a la Ciudad de México a la Sierra de Oaxaca. Aquí en Exacto. Barranquilla es bastante distinto. No sé, me imagino que en Bogotá será distinto, en Medellín será distinto, en Cali será distinto, pero te hablo de la ciudad donde yo estoy ahorita mismo, que estoy apenas iniciando y te puedo decir que apenas voy como por el quinto o sexto tratamiento de ortodoncia hecho de 2 años que acabo de llegar acá a Colombia. Sí, y no ha sido nada fácil. Y le decía a mi esposa a ver si me dan ganas hasta de regresarme. Ah, no. Lo que pasa ahí, doctor, digamos, es como un aporte también para todos, y es que la ortodoncia depende más y es algo que en lo que queremos trabajar, el tratamiento de ortodoncia en Colombia debería ser mucho más costoso, y es algo que No, sí. no solo costoso, fíjate, lo que me he dado cuenta aquí es que aquí trabajan con mucha aparatología barata. Yo he llegado aquí a una cosa que se llama la isla donde encuentras brackets hasta de 20.000 pesos. Sí, hay que buscar el diferencial ahí, doc. Sí. Entonces, te tienes que ir enfrentando, buscando diferencial y que la gente vaya entendiendo que hay técnicas nuevas, que hay técnicas costosas, que hay aparatos
más caro, que no es lo mismo trabajar con un bracket de 10.000 pesos a trabajar con un bracket de 1 millón de pesos, ¿sí? Bueno, 1.500.000. sí, Doc, y es precisamente eso es lo que se quiere trabajar también con una técnica como T-Page, y es tener una muy buena herramienta que les va a ayudar a ustedes a tener muy buenos resultados y adicional todo el tema de la certificación. Eso también puede hacer la diferencia y no, y ya es ese tipo de pacientes. Voy a ir leyendo no sé si tenga alguna pregunta acerca de T-Page y si no, paso a la siguiente pregunta, Doc. No, adelante, Sandra. Vale, Doc, Ya, muchas gracias por su en intervención. Ampugato. Vale. Ahí te vemos en Barranquilla. Por acá lo espero, doctor. Aquí tiene su casa. Eso, muchas gracias. Listo, acá también nos manda saludos el doctor Gustavo Soto, que él también fue, pues, que se entrenó en T-Page, es un comentario más que una pregunta, que dice que utilizar T-Page también en otras técnicas también es fenomenal, tanto convencional como otras técnicas como flow y demás. Entonces, él siempre ha dicho que gran parte de muchas cosas que él aplica ahorita es gracias al entrenamiento que él hizo en la parte de TIPET ya hace algunos años. Acá está la doctora Laura, dice, hola, muy buenas noches. Una pregunta, en el caso de tener un paciente perio que por lo general cuando ya está estable se le pueden retirar perio que por lo general cuando está ya estable y se le puede retirar el montaje, se recomienda el autoalugado se me fue, espérame, Supongo por las fuerzas y la presión. por las fuerzas, sí, debe ser, que si se recomienda, sí, algo así, porque ya aquí, perdón, se me fue antes la pregunta, si es recomendado para pacientes periodontales, a que sí se puede recomendar para pacientes con problemas periodontales tipo H, por la aplicación de fuerzas. Súper, de hecho, eh, hablando de la cuestión de fricción y todo eso, pues es el bracket que tiene menor fricción al inclinarse, o sea, es un bracket que tiene las ventajas de, por ejemplo, si tuvieras un diente con raíz corta y los demás bien, puedes poner el arco activo en todos los dientes, excepto en ese diente. Puedes darle torque solo a un diente, puedes meter presión independiente por dientes justo para problemas periodontales, ¿no? Es un bracket muy específico. Sí, 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 se puede. Ok, va. Total. Hay aquí esa última pregunta y es si se cementan los brackets con alguna altura específica eh, o se ubican en el centro de la corona. ¿Quieres ahora tú, Chris? Pues bueno, creo que desde mi perspectiva, digamos, T-Page ofrece dos posibilidades de base, ¿no? O sea, nos ofrece unos brackets que vienen con unos jigs que ayudan demasiado, digamos, en la ubicación espacial del diente con respecto a unas estructuras anatómicas del mismo. En cuanto a la inclinación y a la ubicación mesiodistal, y que tenemos, que digamos, una presentación de ellos que viene con el JIC NL, que trae su altura que nos demarca la posición vertical del mismo. Y creo que eso al final de cuentas va a depender, creo, mucho al final de lo que realmente nosotros de pronto necesitemos desde lo que nuestro diagnóstico nos presentó y nuestra biomecánica requiera. Al final creo que si bien viene así, también por eso viene otra presentación en donde no trae el jig en forma de L, sino solamente con donde nos marca el eje del bracket para poder ubicarlo con respecto al eje del diente y que nosotros podamos jugar con la altura del diente a la hora de cementarlo. Entonces, creería yo que si bien al principio, por ejemplo, yo siempre usé los brackets con el GKNL y los puse a la altura que me lo marcaba, puesto que habían otras cosas en las que tenía que empezarme a acostumbrar en cuanto a lo que era la técnica de tipech y no quería que eso fuera un factor adicional. Entonces yo decía, bueno, si esta gente sugiere esa altura, voy a cementarlos a esa altura y después me encargo de hacer los dobleces de compensación necesarios. Y es lo que también en muchos casos hago, ¿no? O sea, los cemento realmente, digamos, con esa altura sugerida y después hago los dobleces finales que necesite para
dar, si quiero, por ejemplo, mayor expresión de los incisivos centrales en mujeres, o una sonrisa más plana, o un arco de sonrisa diferente. Entonces, o juego con él desde el cementado, o después lo hago con dobleces de finalización. Entonces, pienso que al final de cuentas, para responder puntualmente la pregunta, se podría cementar casi que de cualquier manera, siempre y cuando entienda yo biomecánicamente cómo lo voy a usar. No sé, ¿tú qué piensas, bro? Sí, es que la pregunta fue muy dirigida a, a esa especificación categórica que de repente hoy por hoy las modas de la ortodoncia están marcando, ¿no? En el sentido de que si haces, por ejemplo, no sé, un sistema PITS, van más arriba. Si haces uno, van más abajo. Aquí no es como el chorrito de que se hacía grandote y se hacía chiquito, ¿no? Aquí la cosa es, todos los brackets, a mí me gustaría opinar desde este punto de vista, todos los brackets, al ser preajustados, van al centro de la corona clínica, todos. Lo que significa que si tú los colocas al centro, vas a tener la preprogramación de la prescripción que se erogue de una manera más acertada, partiendo desde ese principio, ¿no? Porque quien los inventó dio la posición donde deberían ir los brackets. Sin embargo, las medidas de los brackets, a veces la parte del slot hacia abajo, hace que tenga un wedge más grande o más pequeño el diente. Entonces, eso podríamos tener una variante. Esto no es especificidad de sistemas, esto es ventajas de la propia biomecánica, ¿no? Todo eso surgió por, por cuestiones de la línea de la sonrisa y de Peck and Peck y de muchos autores, ¿no? Del mismo Sackison, que hablan que los brackets, la posición que estábamos usando estaba hasta cierto punto errada, ¿no? Eh, porque nos faltaba un poco de línea de sonrisa, etcétera, etcétera. Cada caso, creo que cada caso requiere ciertas modificaciones para la altura de brackets que tú se las podrías dar y si estás manejando T-Page no tendrías ningún problema en subirlos o en bajarlos un poco. No quisiera que se pensara que porque es T-Page van a 4, así. Todo esto yo lo aprendo de mis alumnos. Todo esto siempre me dicen, doctor, pero es que voy a poner CCO, entonces van al centro. Voy a poner tal, entonces van más arriba. O sea, no es tanto eso, ¿no? De hecho, la misma prescripción de PITS tiene lo que es el SAP position y el standard position, que en algunos casos no los pone arriba, te los pone en posición estándar. ¿Okay? Así que no habría que caer en confusiones, ¿no? Tú los puedes poner y dejar muy bien tus tratamientos de acuerdo a las Ah, necesidades de cada caso. bueno, doctores, creo que ya llevamos una horita pasadita de webinar, pues darles las gracias obviamente a los doctores que están aquí, que asistieron a nuestro webinar. Tuvimos entre 40 y 45 personas totalmente conectadas desde el inicio. Pues a ustedes, obviamente, doctor Ricardo Medellín, por su disposición siempre para enseñar, al doctor Cristian también, obviamente. Ya algunos nos contestaron aquí la encuesta, entonces alguno de nuestros asesores los contactará el día de mañana o al transcurso de la semana. Y también a las personas que asistieron tienen el derecho a un bono de 100.000 pesos por compras superiores a 400.000 en algunos de nuestros productos. Entonces también nuestros asesores, a todos los que están aquí conectados todavía, les enviaremos mañana la información de qué se trata y cómo redimir ese bono por asistir. O sea, si pagamos porque aprendan. Bien, Eh, bien, bien. Igualmente, pues, como les digo, la idea con todo esto es interactuar de una manera distinta, escucharlos también a ustedes de primera mano, su experiencia por muchos años, como el doctor Ricardo Contipeche, y también por ya bastante tiempito ya el doctor Cristian, que ya lleva también tiempo en el uso de esta técnica. Y pues bueno, los doctores que estén aquí interesados, si quieren, pues los que no llenaron la encuesta, está bien ahí para seguirla llenando. Y sin embargo, pues... aquí lo seguiremos esperando en otros temas, en otros tipos de webinar. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Eh, Doctor Cristian, igualmente muchas gracias por su tiempo y pues creo que ya nos Gracias a despedimos. ti, Sandrita.
Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima aventura. Vale. Muchas gracias a ti, Sandrita, y a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Bye, bye. Bye bye. Chau. Ay, caray, ¿cómo es que salgo de acá? Ya se me olvidó.